detalle se llama tejido epitelial. El tejido epitelial, las células del tejido epitelial cumplen 3 características: cohesión, polaridad morfológica y funcional, y descansan en una membrana basal, carecen de matriz extracelular o es muy escasa, son avasculares, su función recubre superficies, cavidades, forma glándulas y es parte de receptores. Te estoy haciendo un resumen de todo el año que hemos estudiado. Tejido conectivo está compuesto por células móviles y fijas. Las células móviles solo son 4, son en sangre precisamente, que no expresan glucoproteínas multiadherentes, por lo tanto pueden migrar, pueden hacer diapéresis. ¿Quién hace eso? Los granulocitos, los linfocitos, dentro de los linfocitos los plasmocitos y los macrófagos. Y ya, paramos de contar. Todas las demás son fijas, ¿de acuerdo? Y también se clasifican, también encontramos, ahí estudiamos por excelencia la matriz extracelular, que es un componente que es secretado por las células del tejido conectivo. La matriz extracelular está compuesta por fibras, pueden haber 3 tipos de fibras: colágeno, si es que quiero funciones específicas; reticulares, si solamente quiero sostén; o elásticas, si lo que necesito es hacer modificaciones de la dimensión del tejido y que retorne sin gasto de ATP. Eso es algo importante, porque si usamos fibras elásticas para hacer modificaciones de tamaño y elongar, pero no gastamos ATP. Pero si queremos hacer cambios de tamaño más importantes, para eso está el tejido muscular, ¿no? Vean esta diferencia importante. Ahora, tejido conectivo, aparte de sus fibras, tiene algo que se llama sustancia fundamental, que son 3 componentes. Son glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas adherentes, todos con una función específica. Glucosaminoglucanos y proteoglucanos, aparte de las funciones de fijación, de generar, hacen algo importantísimo, que es la ósmosis. A eso los quiero llevar, gracias a que son macromoléculas polianiónicas, ¿cierto? Y posteriormente las glucoproteínas adherentes sirven, pues precisamente como su nombre lo dice, para fijar ya sea células o fibras a la matriz extracelular. Y con eso terminamos tejido conectivo. Lo clasificamos en 3 tipos. Hay tejido conectivo embrionario, mucoso y mesénquima. Tejido del adulto, conectivo del adulto, y en este encontramos el laxo con células, y el denso, que tiene muchas fibras, y el denso puede estar ordenado, las fibras, y se llama regular, o puede estar desordenado y lo llamamos irregular. También vamos a encontrar el tejido conectivo especializado, que es tejido cartilaginoso, tejido óseo, tejido adiposo, médula ósea y linfohematopoyético. Así de facilito es este asunto. En cuanto a funciones, nosotros vamos a encontrar que sirve como sostén y estructura para los otros tejidos, o se especializa con funciones en cada órgano que ya mencionaron. El muscular, por su parte, está compuesto por fibras, y lo clasificamos por el orden de sus organelas no membranosas, que es actina y miosina. Si es que están bien organizaditas en sarcómeras, le llamamos músculo estriado. Y es que está desorganizado, no tiene las sarcómeras, es músculo liso. La función, característica vital que estas tienen, obviamente la contracción. Nos llevan y nos dan como resultado fonación, digestión, peristalsis, respiración, ¿sí? Son parte de las funciones que esta va a tener. Y finalmente llegamos al último salón del Museo de la Histología, al tejido nervioso. Y ese tejido nervioso es espectacular. En histología es bastante corto. En histología tenemos que aprender únicamente que está compuesto por células con forma piramidal, algunas que tienen un núcleo llamativo, que es en ojo de lechuza, ¿sí? Está compuesto por un cuerpo que se llama soma, con prolongaciones, evaginaciones citoplasmáticas, que estas reciben la información de otros, es decir, son muy irritables, ¿sí? Que son las dendritas.
y pueden tener uno o dos o más axones. Que el axón su característica vital es la conductividad. Es decir, del potencial que se recibe, ellos lo pueden transmitir. ¿Sí? Entonces, la dendrita, el soma, por cierto, aquí hay una región que se le llama cono, el axón, ¿sí? Y el axón tiene está cubierto por células que se caracterizan por tener nula o muy escasa irritabilidad. Ahora mira. ¿Qué son las de sostén, no, maestra? Sí, se llaman Schwann o oligodendrocitos y ahorita les voy a explicar algo. El sistema nervioso central a nivel de anatomía hay que entenderlo un poquito para entender la historia, por eso me voy a meter en algo de eso. El sistema nervioso está compuesto por encéfalo, que es el telencéfalo, que son los hemisferios cerebrales, unidos por el cuerpo calloso. ¿Sí? Tiene el cerebelo, que se encarga de funciones motrices finas. ¿Sí? Tiene el bulbo, que está escondido aquí entre el telencéfalo y... A ver, el bulbo, está por aquí. El tallo cerebral es mesencéfalo y rombencéfalo o médula espinal. Y después viene toda la médula, ¿sí? Y esta tiene los pares craneales, no son pares craneales, los nervios periféricos. ¿Sí? Entonces, sin los nervios periféricos, esto es sistema nervioso central. Cuando agregamos los 12 pares craneales, cuando agregamos las raíces nerviosas periféricas, ¿de cuántas son? ¿Se acuerdan? 30 y cuántas. 34, 32. Disculpe, maestra, ¿lo repite? ¿Cuántas raíces nerviosas periféricas tenemos? Son 34, ¿no? ¿Cuántos cuerpos vertebrales hay? Si no me recuerdo, son 32. 30 y... Ahí se los dejo de tarea. Entonces, pares craneales y esto es sistema nervioso periférico. Y hay un sistema nervioso autónomo, que son núcleos, organizaciones de somas de las neuronas fuera del sistema nervioso central, pero que también tienen una función. Hay unos que van a estar en la región cercana al cerebro y lejana, ¿sí? Es parasimpático, y hay otras que van a estar siempre al lado de la médula, la simpática. Una es toracolumbar y la otra es distinta. Y esto es simpático. Y esto es parasimpático. Eso es anatomía, ¿no? Pero para entender anatomía, o sea, para entender histología hay que mencionar un poquito de esto. Ahora, en el sistema nervioso central, estas neuronas, está el soma, el núcleo, que por cierto tiene polisomas, que son acumulaciones de ribosomas que se ven muy bien y reciben el nombre de corpúsculos de Nissl. Creo que así se escribe. ¿Sí? Que son polisomas. Son muchos ribosomas que están sintetizando proteínas.
Y quiero contarte que en el sistema nervioso central, el axón es largo, 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 muy, muy largo. Tiene acá células. Las células que no tienen irritabilidad. Estas células se llaman células de Schwann. En el sistema nervioso periférico, las neuronas, perdón, no es Schwann, son oligodendrocitos. Es al revés, ándale, maestra, es al revés. Oligodendrocitos. Y por cierto, un oligodendrocito, decía un maestro, son promiscuos. ¿Por qué? Porque pueden agarrar varios axones. Un mismo oligodendrocito. O sea, le puede recibir varios axones. Varios axones. En el sistema nervioso periférico, allí sí, allí sí está el axón y un axón le da vueltas y vueltas. Una célula de Schwann le da muchas vueltas a una porción del axón y esta se llama célula de Schwann. Schwann. ¿Sí? Y entre una célula de Schwann y otra, porque se necesitan varias para cubrir un axón, porque los axones son largos en el sistema nervioso periférico, dejan un área desnuda de nervio. Esta área desnuda se llama nódulo de Ranvier. El nodo de Ranvier, miren, es esta porción desnuda de axón rodeado por una célula de Schwann que está enredada en otra parte del axón. Miren qué fácil es esto. Y es el secreto de la velocidad de la conducción de una célula nerviosa. Aquí está aislado, característica vital de la célula de Schwann, ausencia de irritabilidad. En el axón que viene aquí es parte de la célula nerviosa. La célula nerviosa, por definición, es una célula muy excitable, que tiene conductividad. Conduce fácil el potencial de acción. Entonces acá hay otra porción desnuda de axón y cuando llega el potencial y ya no tiene a dónde ir, existe la corriente saltatoria. ¿Qué componentes hay aquí que generan la corriente saltatoria? Muchos canales de sodio. Pregunta de examen siempre en fisiología. ¿Sí? Entonces, la membrana plasmática del nódulo de Ranvier tiene una gran concentración en su plasmalema de proteínas integrales que son canales de sodio que se abren con la despolarización. Y para que pase más rápido el potencial de acción en una neurona motora, tenemos precisamente esto, los nódulos de Ranvier, que son áreas desnudas de axón. ¿Estamos bien? Hay enfermedades, por ejemplo, enfermedades desmielinizantes, en donde se pierde la célula de Schwann, o existen anticuerpos que se dirigen a la célula de Schwann, los macrófagos lo desconocen, por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 desconoce, o tipo 1 desconoce a la célula de Schwann, la atacan y entonces la corriente saltatoria se ve alterada. Y el paciente tiene disestesias, o sea, siente hormigueo, siente como quemazones, siente alteraciones extrañas, hay disminución de la fuerza. Qué bonito el nódulo de Ranvier, ¿no? Altéralo y vas a ver en qué problemas te metes. ¿Sí? A diferencia del Parkinson. El Parkinson es un problema en el sistema nervioso central. Acá hay otros componentes que se llaman ganglios basales, que son acumulaciones de somas que coordinan los movimientos. Se llama putamen, cuerpo geniculado, núcleo lenticular, son diferentes. Hay un término que ustedes tienen que aprender acá también, en el tejido nervioso, que son ganglios.
Se los voy a explicar. A ver, vamos a agregar una acá. Les voy a explicar el término de ganglio, el de sustancia blanca, y sustancia gris. Y esto es sencillo. Ganglio y sustancia gris van de la mano. ¿Por qué? Porque tanto el ganglio como la sustancia gris son acumulaciones de somas. ¿Sí? El soma de la neurona. Entonces, cuando yo pienso en un ganglio, que regularmente los ganglios son en el sistema nervioso periférico, aunque también hay, por lo regular, son en periférico, aunque también hay en el sistema nervioso central, que estos son los cuerpos geniculados, el putamen. Ya se apagó. ¿Cuerpos qué dijo, doctor? Doctora, la perdí, doctora. Ahí está. Se había apagado la compu. Seguimos. Estamos hablando de la diferencia entre sustancia gris, que va de la mano con un ganglio, con sustancia blanca. Es sencillo, miren. Si yo se los preguntara, ganglio y sustancia gris son conjuntos de somas. O sea, muchos somas. Muchas cabecitas de neurona, pues. ¿Sí? Somas de neuronas. Y como el soma, están los somas, se le llama gris porque así se ven las tinciones, de una forma gris. Ahora, la sustancia blanca, muchachos, el secreto está en que está recubierta por las células de la glía. Tiene células gliales. Hace ratito te presenté dos, las del sistema nervioso central, oligodendrocitos. Y el sistema nervioso periférico, ¿cómo se llaman? Células de Schwann. Células de Schwann. Ahí está, ¿vale? Y como estas tienen alta cantidad de lípidos, por eso se ven blanca en las tinciones, ¿sí? Entonces, cuando vemos que hay células gliales, se le llama sustancia blanca, y cuando hay cúmulos de somas, se le llama sustancia gris, ¿sí? Hay cúmulos en sistema nervioso periférico, por ejemplo, está la médula espinal. Bueno, vamos a hacer un corte transversal de la médula espinal, se ve así, miren. La médula espinal se ve así, y tiene aquí cúmulos. Son las meninges, ¿no, doctor? No, las meninges son membranas serosas, acuérdense que ayer lo platicamos. Sí. Esto, si se ve La famosa gris, ¿qué H, creen ¿no? que sea? Esa es la H que vemos en la médula Sustancia gris. espinal. La La sustancia médula gris. espinal se ve así. Exactamente, sustancia gris. Y todo alrededor tiene más células no son núcleos de neuronas, o sea, no son cabezas de neuronas. Entonces es glía y por eso se ve blanca. Esta es la médula espinal. ¿Sí? Donde salen
los nervios periféricos. Si yo la corto aquí, veo esta sustancia que, por cierto, en el medio tiene un conducto por donde Doctora, circula el ese líquido sería un cefalorraquídeo. corte a la mitad, ¿no? Un corte transversal. Ajá. O sea, la médula espinal es así, ¿no? Yo la Sí. corto aquí así y la veo. Ujú, y la voltea. Así es. Eso es lo que yo voy a ver aquí. Esto se vería prolongado como así. Así. ¿Sale? Así se vería. ¿Hasta ahí vamos bien? En el cerebro se ve así, mira. Está la inversa en el cerebro. Aquí está en el centro, ¿cierto? La sustancia gris. En el cerebro está la periferia. Es donde se guardan los recuerdos, ¿no, doctora? En parte, si decimos funciones, no acabamos hoy. Por eso es que acá en histología es muy cortito, neuro, porque solo hablamos de las formas. Si, cuando vayan a fisio, entonces ahí sí se van a meter en problemas para entenderlo, acá no. Y después, aquí iría esta es la sustancia blanca, donde solo pasan todos los axones, todos los axones, que si pasan por la corteza, después se encuentran con ganglios basales, se llaman, que son cúmulos. Los ganglios basales, dijimos que es un ganglio, ¿se acuerdan? ¿Ganglio qué es? ¿Qué es un ganglio? Hace rato se los dije y ahorita lo estoy tapando. Son las Acumulaciones acumulaciones de de somas. Acumulaciones de somas, o sea, esto es un ganglio. En el cerebro hay acumulaciones de soma en medio de la sustancia blanca. Entre ellos está el tálamo, el globo pálido, el putamen, el núcleo lenticular, ¿sí? Globo pálido, putamen y lenticular participan en la regulación del movimiento. Tálamo es el centro a donde llega toda información que va de corteza a la parte del cuerpo o que viene del cuerpo. Toda sensibilidad pasa por tálamo. Tálamo es como el centro de distribución de todo. ¿Vale? Esos son ganglios que están ahí en medio del cerebro. ¿Sí? Entonces eso es otro aspecto que deben conocer. Entonces sepan que es un ganglio, que son cúmulos de neuronas, sustancia gris, donde también son cúmulos de neuronas. O sea, todo esto son muchos somas de neuronas. Muchos somas. Y la sustancia blanca son fibras, axones con oligodendrocitos o, si estamos en periferia, son células de Schwann. ¿Estamos? ¿Quedan? ¿Preguntas? ¿Dudas? Dime, Will. No sé, esos ganglios son en... ¿Dónde dijo los ganglios? Estos ganglios basales están en cerebro. Pero es sustancia blanca, ¿cómo es sustancia No, blanca? los ganglios son sustancia gris. Si son ganglios, es sustancia gris. Y se llaman ganglios basales. Y están en medio de la sustancia blanca del cerebro. Inmersos en ella. ¿Sí? ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas, dudas? Dime, Perla. Profa, leí sobre los astrocitos, pero ahorita que usted lo explicó, ya me confundí. Los No astrocitos te he solo se explicado todavía encuentran, el astrocito. Son más células gliales. pero solo se encuentran en el cerebro. Es la glía central. Ajá. En la médula espinal no hay. No, Ah, ok, hay ya. astrocitos, hay microglía. Estos son los macrófagos del sistema nervioso Fagocitan. central. Exactamente. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas? Hay mucho más que agregar aquí. Ustedes me pueden decir, doctora, es que hay, yo leí también que hay neuronas que tienen dos, si no te he hablado de las bipolares, que tienen dos axones. Están neuronas que solo tienen un axón, monopolares. ¿Sí? Hay un montón. Ya en su momento los van a ir clasificando, pero lo más difícil de tejido nervioso es eso. Entender esa parte. Hay también entre el cerebro y la médula espinal, hay espacios. Ese espacio se llena con líquido cefalorraquídeo.
que es producto de los plexos, ¿cómo se llaman? Plexos. No recuerdo el otro nombre. No Sí, son pero esos plexos están- peritoneales. Sí, gracias, coroideos. Sí, que es un ultrafiltrado del plasma también. En el cerebro también tenemos cavidades, así como en el corazón, ¿se acuerdan? En el cerebro están las astas laterales, que hacen como unos cuernitos así. Está el tercer ventrículo y se sigue con un espacio, una cavidad. ¿Sí? Entonces hay espacios y ese espacio está lleno con el líquido cefalorraquídeo producto de los plexos coroideos y está tapizado esta cavidad por un epitelio que se llama, ¿cómo se llama? Se llaman las células cúbicas. ¿Cómo se llaman estas células cúbicas? Se llaman células ependimarias. Que tienen zonas ocluyentes entre ellas también, que son parte de las que, no, perdón, en la parte ependimaria son las que recubren acá y me falta una, que son las que hacen la barrera hematoencefálica. Hematoencefálica. Que esta, la realidad que tiene es que son células epiteliales que tienen zonas ocluyentes, por lo que no permiten el paso transcelular. Y por eso es un compartimento distinto, lo que entra al cerebro y lo que sale. Las cantidades de componentes en líquido cefalorraquídeo en comparación con el plasma y con el líquido cefalorraquídeo son muy distintas las de glucosa, proteínas, ¿sí? La forma física también es distinta, aquí le llamamos que es en agua de roca, a comparación del plasma que es como un tinte amarillo, dependiendo de los lípidos. La glucosa varía, es 1/3 de la glucosa en sangre. Las proteínas también varían. Si encuentras granulocitos. Doctora, ¿cómo que agua de roca? Así se le llama porque es transparente. Ah, que es que hubiera sido más fácil transparente. Ah, sí, pero es que el nombre que se le da es agua de roca. O sea, si tú pides un estudio de líquido cefalorraquídeo, te lo reportan como agua de roca. Es transparente Sí. completamente. Sí, lo que sé, ya lo he visto. Sale. Listo, muchachos. Esa es una introducción. Ya a ustedes ya les compartí ahora sí, ¿verdad? Los subtemas del tejido nervioso. Bueno, es lo que deben ir revisando. También vayan checando sus diapos. Esto es lo sencillo, lo que yo les preguntaría realmente en este, ¿cómo se llama? En el examen de esta semana que viene. Estamos. Entonces sería en general tejido muscular.